Hola a todos, bienvenidos a Letos, mi nombre es Ana María Zuluaga y así comenzamos este cuarto episodio. Tal como lo habíamos adelantado en el episodio número 3, vamos a hablar en este mes bastante de los mundiales, pues estamos en año de mundial, en poquitos días comienza ya el mundial, entonces la curiosidad que traemos para el día de hoy será la base de la Copa del Mundo. A ver, en el Mundial de 1974 se entregó por primera vez la que conocemos hoy como la Copa del Mundo. Hasta 1970 al ganador del Mundial se le otorgaba el trofeo Jules Rimet. Se le puso ese nombre como homenaje al presidente de la FIFA que en 1928 encabezó la organización del Mundial de Fútbol que se realizó en Uruguay en 1930. Se decidió que ese trofeo se lo quedaría de manera permanente la selección que primero ganara 3 mundiales, objetivo que cumplió Brasil en México en 1970, después de que ganó en 1958 y 1962. Lo curioso de esta Copa del Mundo que conocemos es que los nombres de las selecciones que han ganado el Mundial desde 1974 hasta el 2018 se anotan en la base, pero no habrá lugar para los ganadores después del Mundial de 2038. En cuanto al segmento de Derecho Deportivo, está titulado Ecuador sigue en el Mundial de Qatar. Hace varios meses viene haciendo mucho ruido la noticia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol con respecto al caso del jugador Byron Castillo, ese jugador que fue convocado para disputar unos partidos de las eliminatorias con Mebol rumbo al Mundial de Qatar, y el martes 8 de noviembre, a 12 días del inicio del Mundial, en el que precisamente Ecuador jugará el partido inaugural contra Qatar, el TAD, o como todos quizás lo hemos escuchado por sus siglas en francés, el TAS, que es el Tribunal de Arbitraje Deportivo, emitió la decisión definitiva con respecto a este caso. Para que entendamos un poco más esta noticia, vamos a contar la historia completa. A ver, Byron Castillo fue convocado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol para 8 partidos de las eliminatorias con Conmebol. ¿Qué pasó? En mayo de este año, la ANFP, que es la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, es decir, la que rige el fútbol en Chile, presentó una reclamación ante FIFA porque ellos entendían que había una falsificación de documentos para demostrar la nacionalidad ecuatoriana de ese jugador Byron Castillo, y lo consideraban inelegible para los partidos que se disputaron entre Chile y Ecuador en el año 2021 y 2022. En junio, la FIFA le dice a Chile como no, le desestimamos esa solicitud, para nada que ver. Y por eso la Federación Chilena y la peruana apelaron esa decisión ante la Comisión de Apelación de la FIFA, que esa apelación la comisión también les dijo como no, desestimada, y por eso ellos acuden al Tribunal de Arbitraje Deportivo, que lo conocemos como TAD o TAS. Pero uno se pregunta, ¿por qué existía la posibilidad tanto para Chile como para Perú? A ver, en el caso de la selección chilena, en el evento de que le dieran esos 6 puntos que ellos estaban pidiendo por los partidos que se disputaban entre la selección ecuatoriana y la chilena, pues iban a modificar las posiciones en la tabla de clasificados por Conmebol, pues al Mundial de Qatar, y hubiese sido Chile quien ocupaba la cuarta casilla y se le otorgaba el cupo directo. Por el lado de Perú, si la decisión era simplemente que se le quitaran los puntos a la selección ecuatoriana, pero no se los otorgaban a ninguna otra selección por haber quedado ellos en la quinta casilla y estar en puestos de repechaje, inmediatamente ocupaban la cuarta posición y tenían ese cupo directo al Mundial. Recordemos que Conmebol tiene 4 cupos directos y el que ocupe la quinta casilla tiene derecho a disputar el repechaje. ¿Cómo les argumentó FIFA para desestimar esa reclamación tanto a la ANFP y a la Federación Peruana de Fútbol? Ellos se fundamentaron en el reglamento de aplicación de los estatutos de la FIFA en su artículo quinto, apartado primero, que determina que con base en las pruebas documentales que ellos recibieron, el jugador debía ser considerado poseedor de la nacionalidad ecuatoriana permanente. Por ende, su elegibilidad, es decir, poder ser convocado a la selección de ese país, no fue indebida. Pero, ¿a qué se refiere la FIFA con el término poseer la nacionalidad permanente? Se trata de un jugador que posee la nacionalidad de un país en uno de estos dos casos. El primero y el más sencillo es el que, a ver, se le otorga la nacionalidad automáticamente
sin tener que realizar ningún otro trámite administrativo. ¿Cuál sería este caso? El nacimiento de ese jugador en el país con la selección que va a disputar los partidos, ¿cierto? Y la segunda opción sería que se adopta la nacionalidad de ese país sometiéndose a un proceso de naturalización. En el caso de Byron Castillo, se estimó que el jugador había adoptado la nacionalidad ecuatoriana por haberse sometido a un proceso de naturalización. Ese fallo que emitió la FIFA fue apelado tanto por la Federación de Chile como por la peruana, y la competencia pasó de ser de la FIFA a ser del TAD o el TAS, para que ellos le dieran un cierre pues a esta disputa y conocer si Ecuador continúa en la cita orbital o no, y en el caso de que no, si su lugar lo ocupaba Chile o Perú. Ahora, ¿por qué la competencia como la última decisión la tenía en este caso el TAD o el TAS? Pues a ver, si nos remitimos hasta los estatutos de la FIFA, en el artículo 57 se dice que los recursos contra los fallos adoptados en última instancia por la FIFA, especialmente por sus órganos judiciales, deben interponerse ante el TAD o el TAS en un plazo de 21 días tras la recepción de la decisión. Es decir, al ser definitiva esa decisión, porque recuerden que empezamos diciendo, a ver, ellos presentaron una reclamación, la FIFA les dijo que no, entonces que dijeron, apelemos ante la comisión de apelación de la FIFA, que también les desestimó. Entonces ahí ya era definitiva y dijeron, bueno, entonces eso lo apelamos, y por esa razón es que se llevó ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Entonces, las federaciones chilena y peruana, dentro de los 21 días siguientes a que conocieron ese fallo, pues apelaron la decisión ante el Tribunal de Arbitraje, y ese Tribunal de Arbitraje ya decidió. Pero ¿qué decisión adoptó el Tribunal de Arbitraje Deportivo? Pues el día 8 de noviembre, en horas de la mañana para Latinoamérica, se dio a conocer la decisión del tribunal, el cual se fundamentó en los siguientes argumentos. Lo primero que ellos argumentan es que la Federación Ecuatoriana de Fútbol no violó el artículo 22 del Código Disciplinario, y que el jugador Byron Castillo sí era elegible para participar en la fase de clasificación. ¿Qué dice ese artículo 22? Simplemente dice que si un jugador participa de un partido oficial sin ser convocable, se le sanciona al equipo con la derrota por retirada o renuncia y una sanción económica. ¿Qué quiere esto decir? Que simplemente para el TAS sí era él un jugador convocable para esos partidos oficiales que se disputaron. El segundo argumento que ellos utilizaron fue la nacionalidad del jugador. A ver, ellos dicen, la nacionalidad del jugador la determina la legislación de cada país. En el caso de Byron Castillo, pues las autoridades ecuatorianas probaron y reconocieron que él tenía la nacionalidad ecuatoriana, el jugador era elegible para la selección de Ecuador. Entonces, ¿qué dice el TAD o el TAS? A ver, es que yo no puedo decir cuáles son las reglas para que un jugador se nacionalice en uno u otro país. Esas reglas son de cada país, y si ya las autoridades de Ecuador demostraron que él se nacionalizó, yo no puedo ir en contra de esas reglas. El tercer argumento, y aquí sí, que es lo que ha hecho como revuelo últimamente y desde el 8 hasta el día de hoy, ha sido con respecto a que la Federación Ecuatoriana de Fútbol sí fue declarada responsable por un acto de falsificación. Y de esa manera violaron el artículo 21 del Código Disciplinario. A ver, en este caso el TAD o el TAS sí afirma que, a ver, no es necesario que la autoridad judicial ecuatoriana decida sobre la falsificación del documento, porque el pasaporte que se utilizaba por el jugador era auténtico. Lo que era falso era la información que ese pasaporte contenía en cuanto a la fecha y lugar de nacimiento, porque se demostró que el jugador había nacido en Tumaco, Colombia, el 25 de junio de 1995. Entonces, ¿de qué se declaró responsable a la Federación Ecuatoriana de Fútbol? Pues que si bien ellos no fabricaron el pasaporte o ese documento, sí utilizaron ese documento que contenía información falsa. Entonces, finalmente, ¿qué dice el TAS? Que al no violar ninguna regla de elegibilidad, o sea, ninguna de las normativas que se tiene para poder convocar a un jugador a una selección, pues
y existían unas circunstancias atenuantes porque la Federación Ecuatoriana de Fútbol, perdón, inició un proceso disciplinario contra el jugador Byron Castillo. Entonces eso lo que hizo fue disminuir la gravedad del caso. ¿Cuáles fueron las sanciones que se le impusieron a la Federación Ecuatoriana de Fútbol? Lo primero es que se le impuso una deducción de 3 puntos para la fase clasificatoria del próximo Mundial. Y se preguntará la gente por qué para el próximo y no para este. Pues a ver, porque como ellos demostraron que él sí tenía la nacionalidad ecuatoriana y era elegible para la fase de clasificación a Qatar, pues no se violó y no se afectó la competición de Qatar. Entonces, por eso ellos empiezan, digamos, en -3 para la próxima fase clasificatoria al Mundial de 2026. Finalmente también se le impuso una multa de 100.000 francos suizos, que son equivalentes a casi 100.000 euros. Mi comentario con respecto a esta noticia es que honestamente se sacaron un problema de encima, y a 12 días de iniciar el Mundial, 12 días contando pues que el fallo se dio el 8 de noviembre, ni el TAD ni la FIFA iban a correr el riesgo de tener una noticia todavía más mediática a la que ya se vivió. Resolvieron en última instancia responsabilizar a la Federación Ecuatoriana de Fútbol por utilizar un pasaporte con información falsa de un jugador que ya tenía la nacionalidad ecuatoriana, lo que honestamente no se entiende, porque si tengo un jugador que es elegible porque nunca jugó para su selección de nacimiento y realizó el proceso de naturalizarse como ecuatoriano, pues debían haber utilizado esa información desde el principio y no prestarse para suspicacias. Porque si bien yo entiendo que los puntos se ganan dentro de la cancha, pues las federaciones agotan todas las vías posibles para acceder al Mundial, no solamente porque buscan la gloria, sino porque económicamente representa una inyección muy, muy importante. Pero así las cosas, el TAP ya le dio un cierre al caso de Byron Castillo a 12 días de jugarse el partido inaugural, y será la selección ecuatoriana la que finalmente dispute ese partido contra Qatar. En cuanto al segmento de la historia, vamos a hablar de el nómada del fútbol. Como nos encontramos en el mes del Mundial y queremos hacer mención a hechos, jugadores, selecciones y todo lo relativo al campeonato del mundo, vamos a contar la historia del nómada del fútbol, Sebastián el Loco Abreu. Ese jugador uruguayo que en el partido contra Ghana, quiero aquí hacer un paréntesis, para mí uno de los partidos más emocionantes que he visto en los mundiales, ese partido Uruguay-Ghana, un 1-1, pero yo creo que todas las personas que hayan visto ese partido, o la gran mayoría, podrían coincidir conmigo en que fue un partido fantástico, aunque esa semifinal Uruguay-Holanda también fue una cosa de locos, fue buenísimo. Bueno, los dos partidos, la verdad es que el Mundial de Sudáfrica fue un mundial muy entretenido. Ahora, entonces, el Loco Abreu fue ese jugador uruguayo que en el partido contra Ghana decidió picarle el balón al arquero. Él cuenta la historia, y él dice que en el entrenamiento del día anterior al partido, todos los jugadores de Uruguay debían cobrar los 3 penaltis, porque pues el maestro Washington Tavares los hacía como hacer esa simulación, ¿cierto? Y él los 3 penaltis que cobró los erró todos, incluso el último que cobró lo picó y lo mandó por encima del travesaño, porque recuerden que ese mundial se jugaba con ese balón, el Yabulani, que los jugadores decían que era muy muy difícil de manejar, y los arqueros también, excepto Forlán, que la historia de Forlán es muy, muy chévere con respecto a eso, que tal vez más adelante la contemos. Entonces, de ese recordado partido contra Ghana, el Loco Abreu jugó los últimos 20 minutos y jugó los 30 de la prórroga. Él fue el último en patear para Uruguay, y si convertía ese penalti pasaban a la semifinal. Durante toda la tanda de penaltis él se estuvo fijando mucho en la técnica del arquero de Ghana, porque ese arquero siempre daba un paso antes de que el ejecutante patara y se lanzaba siempre a su palo derecho. Entonces ahí el Loco decidió, le picó el balón y Uruguay se instaló en las semifinales contra Holanda. Abreu jugó en 31 equipos durante 26 años de carrera profesional. Debutó el 4 de junio de 1995 en el Defensor Sporting de Uruguay, y a los 44 años se retiró con la camiseta del Sudamérica de Uruguay. En total jugó 851 partidos, marcó 432 goles, y a nivel selección uruguaya jugó 70 partidos e hizo 26 goles. Entre los clubes más importantes por los que pasó se encuentran San Lorenzo Argentina, Real Sociedad, River Plate de Argentina, Deportivo La Coruña, Gremio, Nacional de Uruguay,
Botafogo. Él también tuvo una etapa como entrenador, dirigiendo a el Santa Tecla de El Salvador, ahí fue campeón. Además tuvo un caso muy particular en Boston River de Uruguay, donde era jugador y además era el entrenador. Ese apodo del loco se lo pusieron en San Lorenzo de Argentina, pues es que él era un jugador muy alegre, le gustaba mucho hacer bromas, él ponía música fuerte, tenía una personalidad extravagante y por eso se ganó el apodo del loco. Él cuenta en una de sus entrevistas que además del penal que le marcó a Ghana en el Mundial del 2010, el segundo gol que él más recuerda y que más feliz lo hace jugando para la selección fue el que le marcó precisamente a Costa Rica en ese repechaje que jugó Uruguay para acceder al Mundial de Sudáfrica. Curiosamente, él puede ser uno de los jugadores que tenga la colección de camisetas de fútbol más grande del mundo. Tiene 800 camisetas, entre las que se encuentran la de Maradona, Francescoli, Romario, Bebeto, Ronaldinho, Messi y un montón de estrellas más. Así que esta es la breve historia del jugador que rompió el récord Guinness por haber jugado en más clubes del mundo. Para finalizar hoy, la noticia random está titulada Un tatuaje con altura. Los tatuajes pueden ser muy dolorosos, lo digo con conocimiento de causa, pero creo que cuando uno se hace un tatuaje cayendo a miles de metros de altura no se debe sentir nada de dolor. Este hecho fue precisamente el que ocurrió en mayo del año 2007. Un joven conocido como Jonas fue la primera persona en ser tatuada durante una caída libre de paracaidismo a una altura de 4000 metros. Eso se dio en Suecia. El tatuaje tenía las iniciales WFFT, que significa World's First Free Fall Tattoo, lo que traduce el primer tatuaje de caída libre del mundo. Antes de despedirme, quiero hacer una aclaración con respecto a la noticia random que hicimos en el episodio 2, denominada la Batalla de Santiago. Si bien en ese episodio dijimos que gracias a ese partido se crearon las tarjetas amarillas y rojas, yendo a la base de datos de la FIFA por todo el tema de los mundiales y toda la investigación, me encontré con que si bien la Batalla de Santiago fue el hecho inicial, el partido que desencadenó todo fue el que se jugó entre Inglaterra y Argentina en el mundial que se disputó en 1966. Y realmente el primer mundial donde se utilizaron tarjetas amarillas y rojas fue en México en 1970. Muchísimas gracias por estar hoy acá. Los espero en el 5.º episodio de Aletos y vamos a seguir hablando un poquito más de los mundiales. Que estén bien.